Estás escuchando Juncunenek Radio Digital de la Huasteca Potosina para el mundo. Hola, soy tu amigo Rodolfo Popo Andrade. Y yo tu servidor, Mr. Pollo Andrade. Te invito a que nos escuches todos los días por la mañana a las 7:30 y por las tardes de 4 a 4:15. Solo a través de tu estación Juncunenek Radio. Únete a nuestras redes sociales @Juncunenek en Twitter. Juncunenek Radio. (7:30 en punto). Es momento de conocer lo importante del día. Justo antes de que inicien tus actividades, de la mano de Rodolfo Popo Andrade. Desde la Huasteca Potosina para el mundo. Bienvenidos a Juncunenek Radio. ¡Comenzamos! Este programa llega a ustedes gracias a Huasteca United, Doraceli FC, y al despacho contable Medina y Asociados. Capos de México. ¡Te quiero, México! Escúchanos también en Spotify, teclea Juncunenek. Sigue Juncunenek Radio en la página oficial de Facebook, www.facebook.com/Juncunenek.
Hola, soy tu amigo Rodolfo Popo Andrade. Y yo tu servidor, Mr. Pollo Andrade. Te invito a que nos escuches todos los días por la mañana a las 7:30. Y por las tardes de 4 a 4:15. Solo a través de tu estación Junkunene Radio. Este programa llega a ustedes gracias a Huasteca United, Doraceli FC, y al despacho contable Medina y Asociados. Escúchanos todos los días en vivo, de 7:30 a 7:45 de la mañana, a través de junkunenec.blogspot.com y la página oficial de Facebook. Junkunene Radio. Conciudadanos, no vaciléis por un momento. Tomad las armas, arrojad del poder a los usurpadores, recobrad vuestros derechos de hombres libres y recordad que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. Sed como ellos fueron, invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria, sufragio efectivo, no reelección. Buenos días por la mañana, transmitiendo desde la Huasteca Potosina para todo el mundo, hoy 20 de noviembre del año 2019. Iniciamos con las palabras de el gran Francisco I. Madero, en las cuales comenzaba oficialmente el 20 de noviembre de 1910 el levantamiento popular llamado Revolución Mexicana. Esta Revolución Mexicana que al día de hoy sigue siendo un enigma realmente qué se buscaba, si fue buena o fue mala. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues hoy dedicaremos nuestro día a la Revolución Mexicana. Primero veremos a quienes hay que celebrar aparte de la Revolución: a Sandacio, Engelmaro, Eufrasio, Félix de Nola, Fermín de Gabaadán, Glicerio Diácono y Mártir, Santa Macrina la Mayor, Santa Nino, San Potito, Prisciliano y los beatos Odón de Novara, Odorico y Pedro Donders. Si tú te llamas así o conoces a alguien que se llama así, felicidades, hoy están celebrando su santo. Y pues bueno, en mi época, el día 20 de noviembre era día libre, era día de asueto. Todos estaban pensando en el desfile, que ya era una tradición. Actualmente, pues ya el día 20 se cambió por el lunes previo, que es el tercer lunes del mes de noviembre, y pues cada vez pasa más desapercibido el 20 de noviembre. Muchos incluso no saben ni por qué se da libre, qué se celebra. Pues fue la Revolución Mexicana. Esta revolución en la cual se pretendió, de hecho se logró quitar al que creaban como usurpador. ¿Por qué usurpador? A Porfirio Díaz, quien en las elecciones otra vez había ganado. ¿Por qué decimos otra vez? Porque el señor Porfirio Díaz se había estado reeligiendo constantemente. Ya en varias ocasiones fue presidente de la República. La permanencia de este señor en el poder llegó a la presidencia en 1876, con lo cual son 7 ocasiones en las cuales su mandato pues ya se podía considerar una dictadura a ojos vistos. Nada más que a Porfirio Díaz también se le reconoce que México había alcanzado casi el primer mundo. Sí, en números económicos realmente México iba bien. ¿Qué fue lo que originó la Revolución Mexicana? Bueno, aparte de que ya este señor se había perpetuado en el poder, pues hay causas múltiples, entre las que podemos determinar o podemos mencionar las propiedades comunales o ejidos se habían hecho parcelables y muchos de sus antiguos dueños, que en la mayoría eran indígenas, fueron estafados o despojados de sus propiedades y se vieron obligados a trabajar como peones en condiciones de explotación. Hagan de cuenta cómo es la realidad. Se estima que en ese año, en 1910, el 1% de la población poseía el 85% de las tierras cultivables, lo que daba lugar a los latifundios, estos miserables lugares.
A principios de ese siglo, del siglo XX, Díaz permitió la explotación del petróleo mexicano por compañías extranjeras como la Standard Oil. En 1907 hubo una crisis internacional económica, lo cual redujo los ingresos de las compañías extranjeras que operaban en México, lo que provocó el desempleo y reducción en los salarios. Algo que podríamos también decir que fue fundamental. Y finalmente, entre 1908 y 1909, una terrible sequía redujo las cosechas de maíz, lo cual impactó gravemente en la alimentación de las minorías más vulnerables. Lo cual, Díaz ya había perdido con esto el apoyo de las mayorías. ¿Cómo surgió Francisco y Madero? Bueno, en realidad fue múltiples rebeliones indígenas y campesinas lo que dieron origen a esto. Además hubo huelgas de obreros y que fueron, por cierto, brutalmente reprimidas por los militares bajo órdenes de Porfirio Díaz. Hubo muchos políticos intelectuales que se oponían al gobierno de Díaz. Quien destacó al inicio fue este hacendado coahuilense, quien en 1908 publicó un libro trascendental llamado La sucesión presidencial en 1910, en la cual criticaba el mandato de Díaz y exigía elecciones libres y democráticas. A raíz de la publicación de este libro, la escena política se polarizó y se dividió entre quienes apoyaban una nueva reelección de Díaz, quien junto con Ramón Corral se volvió a postular, y quienes se oponían a la reelección y formaron el Partido Nacional Antireeleccionista, encabezados por En las elecciones de junio de 1910, Díaz volvió a ser reelegido tras haber hecho encarcelar a su contrincante, a Madero, aquí en San Luis Potosí, bajo los cargos de rebelión. Habiendo escapado de sus captores, Madero se fue del país y el 6 de octubre de ese 1910, desde la ciudad de San Antonio, Texas, publicó el documento que dio origen a la revolución, el Plan de San Luis. Así, el Plan de San Luis no solo es un estadio de fútbol, no, también es un documento. ¿Cuándo apareció este Plan de San Luis? Bueno, fue fechado el 5 de octubre de 1910 y que declaraba nulas las elecciones de ese año y se reconocía como presidente provisional y jefe de la revolución él mismo. Insistía en reivindicaciones sociales para indígenas y obreros. Oigan, ¿y saben cómo fallecieron las personas que estuvieron en esta revolución? Miren, Porfirio Díaz falleció en París, Francia, a los 84 años, pues él salió del país tras este conflicto armado. Emiliano Zapata, que nació en tierras humildes en Morelos, él, con su famoso lema Tierra y Libertad, luchó por devolver sus tierras a la clase trabajadora y fue asesinado por el coronel Jesús Guajardo en las inmediaciones de Cuautla debido a una traición. Francisco y Madero, acusado de rebelión y ultraje a las autoridades, fue encarcelado en 1910, como les decía. Logró ser presidente hasta 1913, cuando Victoriano Huerta lo traicionó y derrocó, mató ese mismo año en la Ciudad de México junto al vicepresidente Pino Suárez. Francisco Villa, murió asesinado en una emboscada en 1923 cerca del poblado de Hidalgo del Parral, esto fue en Chihuahua. Venustiano Carranza fue fusilado por Rodolfo Herrera a finales de mayo de 1920, cuando Carranza huía rumbo al puerto de Veracruz. Solo alcanzó la localidad de Puebla, donde este militar le dio alcance para acabar con su vida. Bueno, así fue como perecieron en este día que puede ser glorioso o no, y de eso luego hablaremos. Bueno, esto fue Juncunenek Radio. Los esperamos por la tarde en el programa del Pollo. Adiós. Hola, soy tu amigo Rodolfo Popo Andrade. Y yo tu servidor, Mr. Pollo Andrade. Te invito a que nos escuches todos los días por la mañana a las 7:30 y por las tardes de 4 a 4:15. Solo a través de tu estación Juncunenek Radio. Si te perdiste el programa en vivo, no te preocupes, puedes escuchar Juncunenek Radio en todo momento. Solo entra a cualquiera de las plataformas y descarga el podcast del día. Únete a nuestras redes sociales @Juncunenek en Twitter. Escúchanos también en YouTube, Juncunenek Radio.